Jesús en mi vida, porque todos tenemos una historia que contar. Nuestro invitado de hoy se ha desarrollado como músico y productor, por varios años compositor de temas para Danilo Montero, entre otros. En el 2008 produce su primer álbum titulado Sin Afán, y más tarde la expresión de un corazón enamorado de Dios reflejado en su álbum Pronto Volverá. Actualmente licenciado en teología, especializándose en los idiomas originales griego y hebreo, siendo pastor general de Iglesia de Jesucristo la Familia de Dios. Porque todos tenemos una historia que contar sobre nuestro caminar con Jesús, nos acompaña Pastor Fernando Solares Jr. Hoy tenemos el privilegio de contar con un músico, productor, pastor, teólogo y padre de familia. Se trata del pastor Luis Fernando Solares. Bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Qué bendición poder estar en el programa compartiendo con su persona y con todos los televidentes que están en sintonía de Canal 27 en esta hora. Gracias, de veras es un privilegio poder tenerlo, y conocemos de que ha nacido en un contexto de una familia en donde la búsqueda de la verdad era importante. Sin embargo, dentro de ese contexto se desarrolla y crece Luis Fernando Solares. ¿Cuál es el momento en que tiene ese encuentro con el Señor? Fue bien interesante porque mi familia buscó a Dios en todos los lugares habidos y por haber, pero principalmente en lugares equivocados. Y mi papá, con un corazón sincero, él creía que todos los ríos eran como las religiones que desembocaban en el mar, que era Dios. Entonces, cualquier religión llevaría a Dios, y él buscaba a través de todas las religiones posibles a Dios. Mi mamá muy noblemente lo siguió a todos los lugares donde él perteneció, e incluso fue un líder para Centroamérica de varias de estas sectas. Sin embargo, mi madre siempre fue bien aferrada a Cristo Jesús, y yo creo que ella nació de nuevo antes que incluso ir a una iglesia evangélica, porque ella buscaba honestamente a Dios. Y fue antes de concebirme que ella tuvo un encuentro con Dios. Se encerró en un lugar que era de meditación en la casa, le llamaban el Sanctum, era un cuarto destinado a fines espirituales. Pero mi mamá no hablaba con falsos dioses, mi mamá no tenía ninguna práctica o ritual extraño. Mi mamá se encerraba en ese cuarto a orar y a hablar con Dios. Y ahí ella tuvo una experiencia sobrenatural cuando Dios le anuncia que le habría de dar un hijo varón. Tengo 5 hermanas mayores y yo soy el único varón. Y crecí programado por mi mamá en una buena medida, porque siempre me habló de ese encuentro que ella tuvo con Dios, donde ella me relataba que le tomaron sus manos, las pusieron en su vientre, y ella le dijo a Dios: si me das un varón, entonces te va a servir. Entonces, cuando yo empecé a tener ya cierto criterio y uso de razón, mi madre siempre me hizo saber de que estaba aquí en esta tierra, no para fines personales o egoístas, sino porque Dios había concedido su deseo de darle un hijo varón, y que me había consagrado y dedicado a él. Entonces siempre crecí con este sentimiento de no estar aquí para mí, sino para Dios. Y esto ha sido determinante sin duda, porque saber de que has sido consagrado desde el vientre con un propósito específico, creo que ha influido mucho en su formación como ser humano y con lo que Dios le ha permitido también llegar a ser. Ustedes oyen mucho a ministros de alabanza famosos quizás, que han ministrado mucho durante toda Latinoamérica, pero detrás de ellos hay un hombre que, sin figurar, escribe canciones y ministra. ¿Cómo nace ese interés por la música y llegar a desarrollarlo de tal manera, mi hermano? Llegó a los pies del Señor ya oficialmente en una iglesia a los 7 años de edad, y había crecido en un entorno musical. Mi abuelo paterno tenía una colección de más de 10,000 discos de acetato, pero todos eran de música clásica.
Mi papá también, un melómano, no llegó nunca a tener esa cantidad de discos, pero toda la vida escuchamos música clásica. Entonces el oído se fue desarrollando de una manera muy linda, porque esa música es muy completa, muy bien pensada, su contrapunto, su melodía, su armonía. Sí. Entonces realmente fue muy útil para mí crecer en ese entorno. Y luego cuando fuimos a la iglesia y la familia experimenta una conversión, evidentemente en el ala pentecostal evangélica la música era algo que siempre abundaba, ¿no? Y viendo a los músicos tocar fue que aprendí cómo ponían los dedos en la guitarra, y luego tuve algunos profesores. Pero luego, cuando yo vi los primeros cassettes en aquella época, siendo un niño, sí, miraba los créditos y me fijaba en los créditos y me daba cuenta, hay un compositor detrás. Y ese compositor no es el cantante necesariamente. Y de dónde salen las canciones, de dónde surgen, de algún lado, decía yo. Entonces empecé a tratar de hacer las primeras canciones, de escribir las primeras canciones, y fue gradualmente que el Señor fue abriendo puertas hasta trabajar con diversos hermanos a nivel de toda Iberoamérica, pero fue un proceso sumamente especial. Pero durante toda esa etapa de su vida como músico, como productor, ¿cuál es la lección más importante que Dios le ha permitido recibir de esa etapa como músico? Sí, es algo de lo que me cuesta hablar. No porque sea muy privado, creo que puede bendecir a muchas personas, sino porque me quiebro al recordar. Y es porque en un momento clave que me marcó para siempre, el Señor me hizo ver algo sumamente importante. Y me habló al corazón claramente y me dijo: haces todo para mí, pero no estás conmigo. Y me di cuenta que el servicio no reemplaza relación. Y me costó mucho trabajo asimilar que estaba quizá en el rol que Jesús evidencia en Marta, desperdiciando la mejor parte, que escogió María. Y entendí que Marta estaba afanada por servirle a Jesús, pero María quería estar a sus pies. Y eso me cambió. Luego que termina esa fase en el mundo de la música, ¿cómo es que se da ese llamado al pastor? Todo va muy conectado. Yo he visto cómo Dios lleva un hilo, por decirlo de esa manera, una línea en el orden de situaciones que ahora, viendo en retrospectiva, uno comprende mejor. Estando en ese ambiente de la música, fuimos a ministrar precisamente a la ciudad de Nashville, que está a 3 horas de Memphis por tierra, en Estados Unidos. Y por alguna razón Danilo Montero se atrasó. No sé si fue una cuestión de vuelo, de transporte por tierra, no me recuerdo. Entonces tuve que en alguna medida tomar las riendas del evento y cantar y compartir un poquito. Y sentados allí había unas personas que eran líderes en la iglesia de Adrian Rogers. Entonces llega de repente a mi correo electrónico una propuesta del staff de Adrian Rogers de que necesitaban una persona como yo que trabajara en la iglesia Bellevue. Y decían: necesitamos a alguien que no solo cante y toque instrumentos, sino que también pueda predicar. Y bueno, yo
a predicar estaba aprendiendo. Me acuerdo que yo le decía a Danilo en los congresos, en las conferencias o los simposios de adoración, mira, yo predicar no se te ocurra. Y Danilo prácticamente a empujones me sacó una vez en Colombia, en Cartagena, y fue cuando yo me vi delante de la gente que dije, bueno, hay que predicarles. pero pasó que en esa ocasión pude compartir y entonces me localizan y me dicen de la iglesia de Adrian Rogers, de donde estés en la gira te traemos para que conozcas, para que podamos conocerte. Y es cuando llego con Adrian Rogers y me hacen pasar por todo un proceso con los ancianos de la iglesia, me hacen preguntas doctrinales y luego votaron, gracias a Dios, unánimemente que me contrataran. Y fue cuando ya me vi en ese entorno con Adrian Rogers que aprendí algo, y es que el estudio de la palabra de Dios para el pastor predicador debe ser su prioridad en el ejercicio ministerial. Nosotros, en nuestro contexto guatemalteco, estamos acostumbrados a que el pastor es una especie de todólogo que hace 1000 cosas y luego el sábado reserva un ratito para leer un poco la Biblia, o incluso casos que el mismo domingo llega y le dice a la banda que está tocando, hermanos, otra canción para que me baje el mensaje, y está tratando de ver qué va a predicar, porque se ocupa en muchas otras cosas. Entonces, cuando yo recibí el llamado pastoral acá, ya en el entorno en Guatemala, traté de implementar el modelo que aprendí de Adrian Rogers, que es tener completa prioridad en lo que es el estudio de la palabra de Dios, en la preparación de los sermones, en lo que se sirve en la mesa, especialmente los días domingos. Exacto, y esa justamente era una de las preguntas que quería hacerle. ¿Qué tan relevante es para el ministro la preparación teológica? En el caso, hablando de Fernando Solares, ¿qué tan relevante es la preparación teológica para el ejercicio del ministerio? Creo que estamos en una generación donde no existe el lujo, entre comillas, de no estudiar. Sí. Creo que el acceso a la información abierto, creo que la globalización, cualquiera pone en el buscador de internet cualquier tema y le van a salir 1000 fuentes diciendo cosas diferentes. Entonces ya mi generación no tiene el lujo, entre comillas lujo, de no estudiar. Yo creo que una debilidad muy fuerte de la iglesia evangélica es la falta de preparación de sus pastores. Y lo digo abiertamente porque creo que nunca es tarde para estudiar. Así es que si alguien se siente aludido por lo que estoy diciendo, yo le invito a que se inscriba en algún seminario teológico, que suficientes hay, o universidades. Tenemos 3 por lo menos con facultades que tienen teología, y me parece que nunca es tarde para emprender ese camino en la humildad, porque no debe ser el mensajero el que avale el mensaje, sino el mensaje el que avale al mensajero. Y no voy a poder dar bien el mensaje si no lo conozco. Sí. Y el hecho de que alguien pueda ser famoso, alguien pueda ser conocido, alguien tenga cierta demagogia o cierto poder de convocatoria o cierta exposición mediática, no implica que sea un buen teólogo, no implica tampoco que sea alguien que conozca la Biblia o que sea un buen exégeta. Puede ser un orador carismático, pero por la falta de preparación es que vemos salir una gran cantidad de herejías, y por la misma falta de búsqueda de las personas, de prepararse, incluso de los asistentes a la iglesia, esa falta de búsqueda como los de Berea, que trataban de ir siempre a las Escrituras y ver si lo que Pablo les decía estaba bien. Yo creo que eso nos falta mucho porque hemos levantado ídolos. Sí, es cierto. Y digan lo que digan, sí, como lo dijo fulano de tal, entonces la verdad, no, es lo que dice la Biblia lo que importa. Exacto. Entonces el estudio teológico bien orientado, y porque hemos de hablar de que hay teología mal orientada o teología mal
malintencionada incluso. Sí. Tenemos que hablar de la verdadera teología, que es la que tiene su base en las ciencias bíblicas, y creo que es una herramienta indispensable para el ejercicio pastoral. Dedicaré mi vida para servirte, Señor, mi vida entera te la entrego, haz lo que desees, toma mi voz. Hemos conocido la faceta de músico, productor, pastor y ahora con una gran sonrisa en los labios su faceta como esposo y padre de familia. Mi hermano. Amén. Mi hermana Catherine, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos un poco, mi hermana, acerca de su vida y cómo fue que este hombre que Dios le ha dado la fue a traer hasta El Salvador. Bueno, la verdad es que yo nací en Michigan, en una ciudad pequeña que se llama Grand Rapids, y está por la frontera de Canadá, y es reconocido el estado de Michigan por ser el estado de los Grandes Lagos. Está casi completamente rodeado de lagos. Incluso hay puntos en Michigan donde uno tiene que viajar hacia el sur para ingresar a Canadá. Entonces sí, el clima es bastante fuerte en cuanto a la nieve, pero ahí crecí y Dios me permitió estudiar. Y después yo seguí el llamado que Dios tenía para mi vida en cuanto a las misiones. Entonces, cuando yo estaba en un grupo de jóvenes en la iglesia, la esposa del pastor de jóvenes se me acercó y me dijo, yo creo que Dios quiere que vayas a un viaje misionero. Y yo, pero pensó en mí y gracias a Dios por esa mujer de Dios y fui. Y Dios cambió mi vida, me habló y gracias a Dios en un grupo de unos 20 jóvenes, creo que 14 de nosotros recibimos llamado de Dios para servirle a tiempo completo alrededor del mundo, en China, en África, en Sudamérica, en mi caso en El Salvador y ahora en Guatemala. Entonces mi primera obra que que Dios me encomendó fue en la ciudad de Buenos Aires y trabajé con unos pastores que actualmente siguen ministrando en las cárceles. Entonces mi función era apoyar a las mamás encarceladas, porque en Argentina tienen una ley que los bebés pueden vivir con las mamás hasta la edad de 4 años dentro de la cárcel. Entonces nosotros le apoyábamos con pañales, cuidados prenatales en caso que estaban embarazadas, estudios bíblicos, y les apoyábamos al salir de la cárcel. Y posteriormente, al terminar mis estudios universitarios, Dios me permitió ser recibido en una agencia misionera formal que se llama LAM, la misión de Latinoamérica. Latin American Mission, y me asignaron el país de El Salvador. Entonces allí serví casi 8 años y ahí es donde alguien me llegó a arrebatar y me trajo aquí a Guatemala. El rapto previo. Sí. Cuéntanos acerca de eso, mi hermano. Bueno, no es muy espiritual la historia en un sentido, ¿verdad? Porque también tenemos que estar conscientes de que Dios es tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Amén. Entonces, Dios es el autor de lo natural y Dios es el autor de lo sobrenatural. Sí. Entonces, fue una situación en la que yo había ido en un año anterior a una conferencia de alabanza y de oración en San Salvador y conocí a la mejor amiga de Katy. Y tenía un amigo de antaño, Noel Navas, en El Salvador, que había ido a una de las primeras conferencias en las que yo estuve en Costa Rica con Danilo Montero. Entonces, al año siguiente no me invitan a mí, obviamente, porque había sido invitado el año anterior. Invitan entonces a Danilo Montero. Y hay una cena que tienen con Danilo Montero varios ministros de alabanza. Y entonces es ahí donde veo una foto en Facebook, en las redes sociales,
Porque Yo casi no fui a esa cena. casi no fuiste a la cena, ¿no? Porque Sí. yo no fui invitada directamente, Así. sino mi mejor amiga, que es salmista en El Salvador, Ani Vázquez, recibió una invitación para 2 personas. Entonces yo le dije, invítale a uno de tus sobrinos, que son músicos, lo van a apreciar más. Entonces, como ese ambiente de farándula no mucho me atrae, Aunque pero Danilo es un siervo, no es una estrella. no es un se siervo. trataba de Sí, Danilo, sino sí. el ambiente que rodeaba. Entonces, yo le dije, lleva a uno de tus sobrinos que son músicos. No, porque luego los voy a tener que ir a dejar después, porque no tienen... Ok, entonces le acompañé y fue de Dios realmente. Dios que moviendo las asistí. circunstancias, ¿no? Bueno, Esa yo cena. solo vi una foto en Facebook a la par a su amiga Ani, que acaba de conocer el año anterior, Sí. estaba Noel también en la foto, entonces llamé inmediatamente a Noel. Yo creo que así es la situación, ¿no? De actuar, y llamé a Noel y le dije, mira, hay una muchacha que está a la par tuya en una foto en las redes sociales. Y me dice, Catherine, sí. Yo, como mi amigo es soltero, le dije, yo no sé si vos estás interesado en ella, pero yo sí. Entonces me dice, fíjate que ella es muy bonita, pero me saca 15 centímetros, me dijo, porque es muy alta. Entonces le dije, bueno, yo no me hago para atrás, y empecé el plan de conquista, y le doy la queja aquí que fue muy difícil. Difícil. Fue muy difícil, sí. No, y eso. Aleluya. Cuente ahora. Sí. Es que yo sabía, yo le había dicho al Señor, yo me había guardado mucho. Y yo estaba consciente que yo estaba en El Salvador para servirle a Dios. Y cuando llegaban, digamos, pretendientes, si yo no sentía una confirmación inmediata, de inmediato hacía yo saber al muchacho que, a pesar de sus buenas intenciones, yo no iba a aceptar propuestas. Entonces, si yo no sentía del Señor una confirmación inmediata, yo decía, no, gracias, de entrada, porque tampoco yo quería jugar y con sentimientos y tenerles como con una falsa esperanza. Entonces yo me había acostumbrado, y tal vez me ganó una fama ahí que de entrada yo decía, no, gracias. Yo creo que Dios obra en las circunstancias también. Creo que no ha sido casualidad de que Dios los una. Hoy, formando una familia, 2 hijas preciosas, ¿cómo es la familia Solares Wing? ¿Enfrenta desafíos? Claro. Sí. Me recuerdo que habíamos hablado del evangelista Billy Graham, que Dios lo usó en todo el mundo para predicar el evangelio, y creo que estuvo casado como 65 años con su esposa, y le preguntaron a ella cuál había sido el éxito de su matrimonio. Creo que 5 hijos. Y ella detrás de un hombre que Dios había usado alrededor del mundo, y ella dijo, es que nos hemos hecho expertos en perdonar. Entonces, digamos, no era la respuesta que los reporteros esperaban, porque uno quería escuchar tal vez algo. Uno ve pastores y creen que uno es perfecto, que no tiene errores, pero todos somos pecadores. Y por eso necesitamos la gracia de Dios y tener a Dios como el centro de nuestro hogar, y cada día despertarnos poniendo a Dios como el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra relación con nuestras hijas y el centro de nuestras vidas. Aparte, ¿verdad?, cada uno por su propia cuenta, individualmente, nuestra relación con Dios, y poniendo como prioridad nuestra relación con Dios en nuestras familias. Así. Así es. ¿Y de qué cosas le han tenido que perdonar, mi hermano? Muchas. Yo lo dije abiertamente en una predicación, una ocasión, cuando hablé de una de las bienaventuranzas. Hablé de lo que era o es la mansedumbre. Y en la única ocasión en que Jesús dice directamente, aprended de mí, que soy manso y humilde. Al estudiar esa palabra en el griego,
me di cuenta de que algo había yo perdido en el camino. Y es que mansedumbre no implica una persona que, por decirlo de alguna manera, no mata ni una mosca o que se deja de todo, sino que mansedumbre es fuerza bajo control. Y lo dije abiertamente, al principio del matrimonio fui un tonto porque no supe medir mi fuerza en algunas reacciones. No estoy hablando de alguna situación física o de algo extremo, pero estoy hablando de hasta que aprendí lo que es mansedumbre y saber que mansedumbre implica que mi fuerza está bajo el control de Dios. Entonces ya mis reacciones, el enojo no me gana, mis reacciones son mucho más tranquilas, mucho más calmadas. No digo cosas que no tuve la intención de decir, trato de quedarme callado. Y esa ha sido una clave en mi caso. Cada uno de nosotros tenemos distintos temperamentos o distintas áreas en las que tenemos flaquezas. Y fue cuando el Señor me llevó a descubrir esto acerca de la mansedumbre que yo creo que mi esposa puede decirlo fácilmente ya. Fui transformado por Dios para no reaccionar en enojo, para no reaccionar o diciendo algo de lo que después me arrepentiría, por ejemplo. Es importante saber esto en realidad. Podemos ver cómo realmente los pastores también fallan, podríamos decirlo. Tienen sus flaquezas, sus errores, sus seres humanos como todos nosotros, necesitados de la gracia de Dios, y creo que Dios ha puesto gracia en su matrimonio y en su vida. En el punto actual uno tiene la ventaja de ver hacia atrás, desde que salió de Grand Rapids, desde que mi hermano Fernando viene y es consagrado del vientre de su madre. Si pudiéramos decir y ver hacia atrás, podríamos decir, ¿quién es Jesús para ustedes hoy? ¿Qué pudieran decirnos? Que no hay otro camino, que Él es el diseñador que dirige cada paso. Cuando uno mira hacia atrás, uno ve cómo Dios ha ido orquestando cada momento, cada paso. A veces el simple hecho que cuando me asignaron mi primera tarea misionera formal en Buenos Aires fue porque yo no hablaba español. Entonces yo supuestamente iba al país de Kenia, en África, donde hablaban inglés, pero justo en ese año, yo me había preparado, estudiado para ir ahí, y justo en ese año iban a tener elecciones de la presidencia. Sí. Y ahí en África la gente muere, en las calles hay mucha violencia. Entonces mis supervisores y con mis papás, mi persona, tomamos la decisión de no enviarme ahí, porque yo era una mujer soltera yendo a un país muy, muy lejano. Entonces a última hora, literalmente todos los otros muchachos en el grupo ya habían tenido su asignación de dónde iban a ir, solo yo no. Entonces a última hora el director se me acerca, me dijo, mi hermano acaba de ir a Buenos Aires, trabajó con unos pastores, nadie ha ido a ese ministerio, entonces tú serías la primera persona para participar en ese ministerio, ¿estarías interesada? Pero yo no hablo español, nada. Entonces él me dijo, bueno, como que él no tenía otras opciones para mí, y creo que porque hoy en día sí es un prerequisito hablar el idioma del país, pero para mí me mandaron a los leones, que digamos de no hablaban ni una sola palabra de español más que hola y adiós, y me enviaron ahí. Entonces es cuando Dios abrió mi corazón para servirle en Latinoamérica, y cuando veo como el Señor cerró esa puerta y no estuviera aquí con mi esposo, con mis hijas, porque el Señor me mandó a Latinoamérica. Empezó a inquietar mi corazón para Latinoamérica, me mandó a El Salvador, yo iba a ir a Colombia incluso,
pero me dijeron, hay mayor necesidad en El Salvador, ok. Y pocos años después cerraron ese ministerio en Colombia, entonces no hubiera podido seguir ahí. Entonces todo, cuando usted me pregunta quién es Jesús, para mí, Él es todo, Él es todo. Y es a quien sirvo, es mi proveedor, es mi guía, es mi padre. Él es el dueño de mis sueños y tiene todo mi amor y se merece toda la honra. Amén. Para usted, mi hermano. Jesús es alguien que ha sido malinterpretado por muchos. Algunos ven en él prosperidad económica, algunos ven en él una plataforma a la fama, algunos ven en él muchas cosas que no tienen nada que ver con el verdadero Jesús. Creo que Jesús es uno de los personajes, o el personaje de la historia, más bien, que muchos han explorado, al que muchos han tratado de explicar. Incluso en teología hablamos del Jesús histórico. Y él mismo le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas, que eres Elías. Y luego Jesús les dice, bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Qué dicen ustedes, los más cercanos a mí que soy? Y es la gran confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y ese tipo de historia bíblica nos hace entender. Para muchos, Jesús es alguien que no es. Y yo he tratado de buscar quién realmente es. Y no solamente entender su mensaje, sino conocerlo. Dejar que more en mi corazón. Jesús es todo. Que todos vean